Buenos días chicos, ¿cómo están? Hablemos acerca de lo que viene a ser la semejanza de triángulos. En este caso es muy importante recordar nosotros que una semejanza se refiere no a una igualdad, sino a una característica de un parecido. Claro, por ejemplo, dos figuras van a ser semejantes siempre y cuando tengan sus respectivos lados proporcionales y además sus medidas angulares, si es que las tienen, deben ser completamente iguales. Claro, por ejemplo, en el caso de triángulos, no así tal como estás observando acá, triángulos semejantes, ¿no? O semejanza de triángulos, nos estamos refiriendo nosotros a figuras en las cuales sus lados son proporcionales entre sí, sus medidas angulares son iguales. Pero eso sí, los tamaños suelen variar, o sea, estamos hablando de triángulos muy pequeños o triángulos enormes. Entonces, en esos casos, nosotros vamos a ver que suelen cambiar los detalles, suelen cambiar tamaños, bueno, la forma no, porque van a tener un mismo aspecto, pero simplemente ahí, nada más. Para ello, nosotros vamos a estudiar tres criterios que son muy importantes. Veamos en primer lugar el primer criterio de semejanza de triángulos. Muy bien. Entonces, profesor, ¿cómo haría usted para poder definir el primer criterio de semejanza de triángulos? Fácil y sencillamente. Diremos que dos triángulos van a ser semejantes siempre y cuando las medidas angulares sean iguales. Ah, ya, profesor. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros diremos lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, el triángulo, imagínate, el triángulo ABC, tal y como lo estás viendo acá. Y el triángulo, por ejemplo, PQR. Muy bien. Entonces, tanto el triángulo ABC como el triángulo PQR serán considerados semejantes siempre y cuando las medidas angulares sean respectivamente iguales. O sea, este ángulo, por ejemplo, alfa debe estar escrito por acá. El ángulo beta, por ejemplo, debe estar escrito por acá. Y el ángulo teta debe estar escrito por acá. Bueno, aunque déjame decirte que no tiene la necesidad de tres ángulos, sino simplemente con dos de ellos ya creo que ya es suficiente, ¿no? Pero bueno, por si acaso, nosotros derivamos así de esta manera, ¿no? Tres ángulos que para nosotros van a determinar la semejanza. Muy bien, entonces nosotros diremos lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que va a decir usted, profesor? Diremos, por ejemplo, sí. ¿Qué es lo que se cumpliría aquí en este caso, por ejemplo? Si la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo P, por ejemplo, ¿no? Ponemos así. La medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo P. La medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo U. Pero ahí es suficiente nada más, caballero. ¿Por qué, profesor? Porque obviamente si tú calculas el tercer ángulo tiene que ser el mismo, ya que la suma de los tres es 180 grados, ¿no? Entonces con dos datos es suficiente. Tengo dos ángulos y ya está. Basta para mí decir entonces, ¿qué cosa, profe? ¿Qué cosa usted va a decir? Que el triángulo ABC y el triángulo PQR, ¿cómo serían esos dos triángulos, profe? Son semejantes. Claro que sí. O sea, se cumpliría la semejanza de estos dos triángulos. Muy bien. Entonces, como tal estás observando acá, es el primer criterio para la semejanza de triángulos. Simplemente dos medidas angulares internas que sean correctamente iguales unas a otras me van a determinar que los triángulos sean semejantes. Muy bien, así de fácil y sencillo esto acá.